Bueno, muy buenas tardes para todos. Pues se presenta el suscrito David Esteban Burgos Martínez. En esta ocasión les voy a dar a conocer un breve análisis sobre qué son los tribunales constitucionales. Los tribunales constitucionales son órganos jurisdiccionales especializados que se encargan de interpretar y aplicar la constitución política de un país, garantizando su supremacía y protegiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos. Como funciones tiene un control de constitucionalidad, el cual pues verifica si las leyes, decretos y actos administrativos son compatibles con la Constitución, interpretación constitucional, dar sentido y alcance a las disposiciones constitucionales. La protección de derechos fundamentales es la de garantizar el respeto y el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales. La resolución de conflictos es la de resolver disputas entre poderes del Estado, entidades públicas y particulares. Los tipos de tribunales constitucionales que existen, pues en la actualidad colombiana son la Corte Constitucional, que es el órgano máximo de control constitucional, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Como características, pues tienen una suprema independencia, una imparcialidad y legitimidad y publicidad. Unos ejemplos en América Latina son la Corte Constitucional de Colombia, el Tribunal Constitucional de Chile, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina y el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Por ende, es una gran ayuda pues, para la legislación colombiana. Como segundo punto, cuando surgieron los tribunales constitucionales, tenemos que los tribunales constitucionales tienen un desarrollo histórico que se retoma desde el siglo XVIII. A continuación, pues les voy a dar unos hitos claves a nivel pues, fundamental que transcurrieron en los hechos. Como la influencia tenemos la de la Revolución Gloriosa de Inglaterra, que estableció la supremacía del Parlamento sobre el monarca. Eso fue más o menos en 1688. La Declaración de la Independencia de Estados Unidos en 1776, que reconoció la separación de poderes y la protección de derechos individuales. La Constitución de Estados Unidos en 1787, que estableció el sistema de control judicial. Como orígenes de los tribunales constitucionales tenemos la Corte Suprema de Estados Unidos de 1789, que fue la primera corte constitucional establecida por la Corte Constitucional estadounidense. Tenemos el Tribunal de Justicia del Imperio Alemán, que fue en 1871 el primer tribunal constitucional europeo. La Corte Constitucional de Austria, que fue en 1920. Como desarrollo, pues en América Latina tenemos la Corte Suprema de Justicia de Argentina de 1863, la Corte Constitucional de Colombia de 1991 y el Tribunal Constitucional de Chile de 1971. Como hitos importantes tenemos la sentencia Marbury versus Madison en 1803, pues la Corte Suprema de Estados Unidos estableció el control judicial por esa sentencia. La doctrina de la supremacía constitucional en 1950 y en los 60 pues se consideró en América Latina. La reforma constitucional de 1980 y 1990, pues muchos países latinoamericanos establecieron tribunales constitucionales, por ende pues fue algo histórico en ese entonces. ¿Qué tribunales pues constitucionales hay en Europa? Tenemos como principal los europeos están el de Alemania, el de Australia, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldavia, Monaco, Noruega, Países Bajos, Polonia. Por ende, pues estos tribunales fueron importantes en el Tribunal Europeo. Pues también tendríamos el Tribunal de Portugal, el Reino Unido, que fue la Corte Suprema del 2009, la República Checa, que fue la Corte Constitucional del 93, Rumania, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza y Ucrania, para un total de 35 países europeos. Características comunes tenemos la independencia judicial, el control de la constitucionalidad, la protección de derechos fundamentales y la resolución de conflictos entre poderes. ¿Qué son los tribunales constitucionales y cuál es su historia? En este punto pues voy a hacer énfasis en que los órganos judiciales especializados que interpretan y aplican la constitución política de un país
garantizando su supremacía y protegiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos. Como definición y funciones tenemos la interpretación constitucional, que es la cual da sentido y alcance a las disposiciones constitucionales. Tenemos el control de la constitucionalidad, la protección de derechos fundamentales y la resolución de conflictos, pues que en esto resuelven disputas entre poderes del Estado, entidades públicas y particulares, por ende pues tienen un control jerarquizado. En la historia tenemos pues la influencia de la Revolución Gloriosa Inglesa, que fue en 1688, pues la declaración de la independencia de Estados Unidos ocurrió en 1776 y la Constitución estadounidense fue en 1787, donde sentaron las bases para los tribunales constitucionales. En el siglo XVIII, la Corte Suprema de Estados Unidos fue el primer tribunal constitucional. En el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países europeos establecieron tribunales constitucionales, como Austria de 1920 y Alemania de 1951. En desarrollo de América Latina, como países de Colombia del 91 y Chile en 71, Argentina en el 63, establecieron tribunales constitucionales. Como hitos importantes, vuelvo y le repito, la sentencia Marbury versus Madison fue la que estableció el control judicial, por eso es muy importante en la década del 80 en Estados Unidos, la doctrina de la supremacía constitucional y las reformas constitucionales de los 80 y los 60. Como características claves tenemos la independencia judicial, la imparcialidad, la legitimidad y la publicidad. Los tribunales constitucionales destacados son la Corte Suprema de Estados Unidos, el Tribunal Constitucional de Alemania, la Corte Constitucional de Colombia, el Tribunal Constitucional de España y la Corte Suprema de la Nación Argentina. Por ende, pues estos son muy importantes para estos países. Como por último, la bibliografía, tenemos el derecho constitucional de Luis Carlos Sánchez Gómez, la teoría general del derecho constitucional, la Constitución y los derechos fundamentales de Hermando Davis Echandia, Historia del Derecho Constitucional, el Tribunal Constitucional de José Castanto Beñas, la Justicia Constitucional en América Latina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales en Europa de la Comisión Europea de Derechos Humanos. Esto es todo, por ahora los dejo con mi compañero, muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es John Kennedy Enríquez Murcia, estudiante de Derecho en la Universidad Iberoamericana. A continuación vamos a hablar acerca de los tribunales constitucionales y su historia. Los tribunales constitucionales son órganos que se encargan de controlar, monitorear todo lo referente a la Constitución, que todas las leyes estén amparadas bajo la Constitución. No hay ninguna ley que pueda estar por encima de la Constitución. Los órganos judiciales, también llamados estos tribunales, son los encargados de ver la supremacía en el país. O sea, toda ley, toda resolución, decreto, entre otros, no pueden estar por encima de la Constitución, tienen que estar sujetas a la Constitución. La Constitución es la Carta Magna y por encima de todo, primero está la Constitución. También estos tribunales juegan un papel muy importante y muy crucial en la cuestión de la revisión judicial. A esto hace alusión que, digamos, cualquier de estos tribunales pueden inspeccionar ya sean gobernaciones, alcaldías, consejerías, todo lo que haga parte del Estado tiene que ser considerado y estar dentro de la Constitución. O si está enmarcado dentro de es declarado inconstituyente, ellos serán quien tome las medidas. Pues ese es un órgano de control para estas entidades, ya sean gubernamentales, estatales, entre otras. Este modelo se concentra en dos. Se da el modelo de concentrado, es directamente estos tribunales se dedican a lo que es conocimiento de la Constitución, amparado de la Constitución, que digamos todo esté bajo el amparo de la Constitución. Se llaman el modelo concentrado. El modelo difusivo, eso lo puede hacer cualquier juez, es un juez de ejercer supervisión y revisión. Referente a la historia de los tribunales constitucionales, nos trasladamos al siglo XVIII, después de Cristo. La Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos fueron eventos claves.
pues fueron los que promovieron la creación del sistema de gobernación basado en las constituciones. En Europa, el primer tribunal constitucional fue formado en el año 1919. Ya varios países toman como referencia este nuevo tribunal constitucional. Muchas gracias, que tengan buena noche.